cosas. Así que, dicho eso, comenzamos entonces el día de hoy. Y bueno, primero recordando lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan, cierto? Al inicio, ya veíamos que la filosofía no siempre había existido, antes había otra forma de ver las cosas, otra forma de ver el mundo, y a eso le llamábamos pensamiento mítico. ¿Se acuerdan de eso? Sí, así, pues que hasta ahí quedamos, sí, ese Exactamente. sí. Y ahí veíamos, ¿cierto? Primero, por la pregunta de uno de sus compañeros, ¿cierto? Para entender qué era la filosofía, Ujú. ¿cierto? Veíamos que era un deseo, una inquietud, un amor, una tendencia. Dicho de otra forma, alguien que busca aprender, alguien que busca saber. ¿Ya? Eso es hacer la filosofía. Y veíamos estos pensamientos occidentales, ¿cierto? Al que nosotros pertenecemos, que es diferente al pensamiento oriental, al del Medio Oriente, y en todas ellas hay filosofías distintas de ver el mundo. Y es por eso que siempre nos íbamos a Europa, ¿cierto? A Grecia, porque son ellos de quienes nosotros tenemos influencia, ¿cierto? Por las conquistas de los europeos, ¿cierto? En América Latina, o en América, ¿cierto? Porque llegaron los ingleses, los franceses, los españoles, los portugueses, y el origen que tiene cada uno de esos reinos, ¿cierto? Es de Grecia, Grecia, Roma, ¿cierto? Y ahí ya se fueron dividiendo los demás reinos. Y ahí veíamos, ¿cierto? Que con estos sujetos, sobre todo los que estaban ahí en el color amarillo, en estas partes, son los que empezaron, ¿cierto? A hacer filosofía. Y hacer este cambio del pensamiento mítico a pensamiento lógico. Y veíamos algunas características de esos pensamientos, ¿cierto? Veíamos que el cómo funcionaba uno y el otro eran distintos y eso configuraba la forma de ver la vida. Y el pensamiento mítico no es una mentira, ya no es algo falso, sino que es una forma distinta de ver. Profe, ¿Sí? ¿puede agrandar un poquito más las letras, por Ningún fin? problema. Déjeme ver por aquí. A ver. ¿Lo Ahí sí, vemos muy bien por ahí? bien. Sí, ahora Excelente, sí. así me gusta que me digan, mamá. Ya, para eso estamos. Gracias. No, no se preocupe, para eso estamos. Eh, que el pensamiento mítico, como le decía, no era algo falso, no era algo, algo relacionado con la mentira, sino que una forma distinta de ver la realidad. Porque hay cosas que son pertenecientes del pensamiento mítico que nos sirven al día de hoy, ¿ya? Sobre todo el día de Profe, hoy, ¿sí? disculpe, lo mítico es lo oculto, ¿verdad? No necesariamente. Lo que no se sabe, lo Eso que sí, no se sabe. sí, esto sí. Ahora, lo que pasa es que, claro, se trata de desvelar, se trata de demostrar, ¿cierto? Pero en el pensamiento lógico también, sobre todo con el diálogo, con la argumentación. De ahí se trata de desvelar, ¿cierto? Sacar de lo que está oculto causas y Claro, consecuencias. sí, porque acá me confirma leyendo, dice que él es el destino, los dioses, Claro, la imaginación, la intuición. la facultad, claro, el proceso cognitivo que nosotros ocupamos. Ahí. Ujú. La base, el origen, es el destino de los dioses. ¿Ya? La facultad mental, ¿cierto? El proceso cognitivo que nosotros ocupamos para el pensamiento mítico es la imaginación y la intuición. Ahora, ¿cómo se expresa verbalmente? A través de la narración, la poesía, el teatro, el cuento, el mito, eh, la leyenda, ¿ya? Todos esos Sí, relatos, por eso dice la narración, son parte sí, del eso, pensamiento. la parte del místico lo habíamos visto en el lenguaje, me parece que lo Sí, vimos el año precisamente, pasado. Sí. precisamente. Por eso también tienen un lenguaje particular. O sea, imagínense también en el teatro, porque entre los Mm. diálogos se forman en relación a eso. ¿M? De ahí nace, en, como dice acá, la poesía. ¿Y qué más decir de la poesía? Sí, La poesía es decir con palabras diferentes o transmitir el mismo mensaje con palabras distintas. Yo no le digo, oh, oye, que estás bonita. Le digo, oh, mujer maravillosa de ojos, no sé. Digo lo mismo pero con otras palabras. claro, lo mismo, pero con otras palabras. Claro. Mm. Ahora, en el pensamiento lógico, y aquí es donde habíamos quedado, ¿cierto? En esta parte, es la necesidad, ¿ya? La necesidad de la naturaleza. Eh, no es, eh, dentro de la necesidad, por ejemplo, no es, si yo tengo hambre, no es porque un dios me tiene mala y me hizo que yo sintiera hambre.
sino que es mi cuerpo el que está sintiendo hambre y mi cuerpo es parte de mí. Yo soy el cuerpo, ¿ya? Yo soy mi cuerpo. Y de hecho es más, debiésemos llegar a un punto en donde nosotros dominamos nuestro cuerpo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros intentamos hacer ver, por ejemplo, a los chicos. Eh, no es que, por ejemplo, eh, no puedan comer en la sala de clases por una cuestión antojadiza de nosotros los docentes, los profesores o el colegio, sino que ellos deben entender que independiente de que uno sienta hambre en la sala de clases, eh, la sala de clases no está para comer, no es un lugar para comer, ¿ya? Claro. No por nosotros, porque así nosotros lo tenemos estipulado, pues nosotros sabemos que tenemos lugares que no son para comer, o sea, nosotros no comemos en el baño, porque sabemos que no es un lugar para Correcto, comer en el porque baño. no es un lugar para comer. Aunque igual sabemos de gente que igual lo hace, ¿cierto? Pero, pero, Contigo, no- un pero no- chocolatito encerrado. claro, pero, pero nosotros sabemos, ¿cierto? Que tenemos reglas, que en cierto modo, por una cuestión de higiene, ¿cierto? No comemos en el baño. Eh, establecemos ciertos controles, ¿cierto? Para nuestro propio bienestar. Entonces, en la sala de clases no comemos. Ya, pero es por eso, porque nosotros debemos aprender a controlar nuestro cuerpo, lo mismo de la salida al baño, ¿ya? No es que nosotros, eh, aquí, confidente, y de hecho voy a cortar la grabación de cuando haga la edición con lo que les voy a decir, a nosotros no nos molesta, si fuese por mí, que vaya al baño las veces que quiera, que coma las veces que quiera, pero nosotros sabemos como adultos que los chicos Mm. deben Hay que acatar tener un control, reglas, claro. dominio sobre el propio Es cuerpo. uno el que debe dominar el cuerpo, no el cuerpo dominarlo a uno. ¿Ya? Si ese es el concepto. Eh, ¿Por qué? Porque si el cuerpo nos domina a nosotros, es como si fuésemos cualquier otro animal, po. Porque Ujú. el perrito, el gatito, el conejito, ¿cierto? Los animales cuando tienen hambre buscan comer. Y les importa No un importa rábano dónde dónde y estén, la la cantidad, la forma de la comida, ¿cierto? Pero a nosotros no, po, porque nosotros vamos más allá. Nosotros somos somos racionales. más allá de eso. Entonces, de ahí viene que la necesidad es parte del pensamiento lógico. La necesidad hace que nosotros pensemos las cosas, analicemos, reflexionemos, ¿ya? Eh, y cuestionemos, que es lo principal. Y la naturaleza, esa es la base. Si para el pensamiento mítico son el destino de los dioses, para el pensamiento lógico, ¿ya? Y desde la filosofía en adelante, es la necesidad de la naturaleza. ¿Ya? Esas son las bases, de ahí viene el pensamiento, de la propia naturaleza. Bueno, los griegos no le dicen naturaleza como tal, ellos hablan del cosmos, ¿ya? Esa es la palabra clave para ellos. Si para el pensamiento mítico la facultad o el proceso cognitivo que se ocupa es la imaginación y la intuición, recuerden, ¿cierto? Necesario, por ejemplo, para las personas que han sufrido depresión, ¿cierto? Para poder visualizar una salida a todas las problemáticas, ¿cierto? Que se tiene que venir de afuera, tiene que venir de otro lugar, de otra parte. Y la imaginación es la única que nos permite eso, ¿ya? De algo que no existe a existir a través de nuestra imaginación. En cambio, en el pensamiento lógico es la razón, ¿ya? Es el raciocinio, es el cuestionamiento, es el hecho de preguntarnos el qué, cómo, por qué, para qué, con Claro, el qué, control dónde, propio. claro, ¿ya? Y si para el pensamiento mítico el cómo se expresa es el contar, narrar, el usar la poesía, el teatro, ¿cierto? La leyenda, el mito, para el pensamiento lógico es la argumentación o el diálogo filosófico, ¿ya? O el diálogo. Eh, y la argumentación es la central. Yo aquí recuerden que les comentaba, que le decía a los chiquillos, eso de, mamá, dame permiso para ir a este carrete. Y la mamá le dice, no. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué no, mamá? Porque yo soy tu mamá y tu papá. Ahí no hay un argumento, porque ahí lo que se está apelando es a la autoridad, ¿ya? Y el cuento de apelar a eso, a la autoridad, y si la autoridad se está equivocando, ¿ya? Que es lo que yo les digo a los chiquillos. No se queden con lo que yo les estoy diciendo, porque yo se supone que soy la autoridad del profesor en la sala de clase. Pero si yo me estoy equivocando, queriendo o no queriendo equivocarme, ¿ya? Si tengo la intención de engañarlos, claro, es complejo y se puede cuestionar. Claro, como todos los Pero ¿y si no tengo la intención y me equivoco igual? ¿Qué me ha pasado? ¿Ya? Me ha pasado.
¿Cómo ustedes van a saber si lo que estamos viendo, lo que estamos cuestionando, lo que estamos estudiando en la clase es así? Si el profe se está equivocando y el profe es la autoridad, ¿no lo van a cuestionar? ¿No? No, tienen que cuestionarla. Tienen que ver que, aunque sea autoridad, lo que debe primar es el argumento, es la base, el sustento, Ujú. ¿cierto? De que, ¿qué es lo que apoya la idea que yo estoy diciendo? Por eso es la argumentación lo central dentro del pensamiento lógico. ¿Mm? Y esas son, ¿cierto? Estas diferencias. Hoy día siguen existiendo estas dos formas de pensamiento. ¿Ya? Recuerden que hablábamos, que hoy día en la actualidad hablábamos de, por ejemplo, la suerte. ¿Ya? Los que creen en la suerte, ya sea la buena, que ojalá a todos les tocara, ¿cierto? Pero también está la mala suerte. Entonces, la suerte pasa a ser parte del pensamiento mítico. Porque aquí, como ustedes lo ven, como el fundamento del destino de los dioses, todo lo que yo vivo es responsabilidad de otros. No, no recae en mí. Los dioses son los malvados que me hacen vivir este tipo de experiencia, ¿cierto? El destino ha hecho que yo llegue a este punto de mi vida. No soy yo, es el destino. No soy yo, son los dioses. A diferencia del pensamiento lógico, soy yo, la necesidad, Sí, pues mi uno cuerpo. dice algo que no le consta ahí. Claro, Es algo que no los gracias, consta al cien por claro. ciento. Entonces, ahí hay que ir viendo esas dos características. Y eso es lo que pasa con la suerte, po. La suerte, ¿qué es lo que es? La suerte no depende de mí. La suerte es una energía, una fuerza, un ente, quizá alguien lo podría interpretar, externo a la persona. O que tengo buena suerte, es decir, que hay una característica externa mía que me hizo encontrarme 5.000 pesos en el suelo en la calle cuando iba caminando. ¿Ya? Gracias a otras cosas, yo tengo una buena suerte. Gracias a que se me quebró un espejo, tengo 7 años de mala suerte. ¿Ya? Porque se me cruzó un gato negro, ¿cierto? Un factor externo, tengo mala suerte. Me encontré un trébol de 4 hojas. El trébol de 4 hojas se me presenta a mí. No, yo no lo estaba buscando. Y aunque lo buscase, ¿cierto? Si lo Alguna buscase, no lo deidad encontraría. me la puso ahí. Claro. Entonces, esas son las grandes diferencias. En el pensamiento mítico, la responsabilidad pasa al otro. ¿Ya? En palabras técnicas se llama heteronomía. ¿Ya? Y en el pensamiento lógico, por el contrario, es la autonomía. Yo mismo, ¿cierto? Soy el responsable de. Y esas son las dos grandes diferencias entre una y otra. Ahora, esto, eh, cuando surge el pensamiento lógico, no surge de la nada, surge de ciertos eventos que se fueron asentando, ¿cierto? Integrando y nosotros las fuimos reflexionando a lo largo de mucho tiempo. Y estos primeros sujetos llamados presocráticos, ¿ya? Que con ellos comienza, ¿cierto? Veamos la lista ahí en el mapa, en este mapita que está ahí, sobre todo los que están en amarillo, ellos son los presocráticos, los verdes son otro tipo de filósofos y los rojos son ya filósofos como tal y son los que más estudian dentro de la filosofía, porque tienen demasiado aporte, mucho aporte. Eh, si bien ellos lo sistematizaron, antes de ellos ya se venía dando un cuestionamiento respecto del pensamiento mítico. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les había dado una tarea, un trabajo, que buscaran en el baúl de los recuerdos? Es esa parte cuando nosotros creíamos en el viejito Pascuero, en el hada de los dientes, o el conejo, el ratón Pérez, ¿cierto? El conejo de Pascua. O si fuimos creyentes y dejamos de creer, ¿por qué sucedió aquello y qué causó aquello? ¿Recuerdan ustedes o no? De manera personal. No sé, porque cuando es chico uno nace creyendo en esas cosas. Exactamente. Cosas que Esa es una característica muy principal, Ruth, lo has dicho muy bien. Los niños y eso nosotros debiésemos tenerlo claro. Los niños o niñas, ¿ya? Todo ser humano cuando nace, no nace con el pensamiento lógico, nace con pensamiento mítico, ¿ya? Y por algo bien fundamental. Nosotros somos uno de los seres más dependientes, ¿ya? Eh, Usted puede dejar un animal salvaje, ¿cierto? Desde que nace solo y tiene que buscar cómo sobrevivir desde que nace.
¿ya? ¿Cómo Pero se las gacelas tienen que sí, aprender a pararse de una, las alas de las mariposas tienen que estar listas para que ella pueda volar en segundos siguientes, en minutos siguientes. Todas las crías tienen que aprender a defenderse desde que nacen. El ser humano si nace y lo dejan solo, muere. ¿Ya? Depende de un otro, ¿ya? Depende de un adulto. Entonces, en ese sentido, siempre su vida está en función del otro, hasta que comienza a surgir su independencia. Eso significa que, por ejemplo, el fundamento de lo que vive ese sujeto siempre va a estar en función del otro, del adulto. ¿Ya? Si bien no son los dioses, no es el destino, son los adultos. Mi mamá, mi papá me hace que yo viva, ¿cierto? O deje de vivir ciertas cosas. Mis abuelos, mis tíos, los adultos con quienes se rodea ese niño o esa niña. Son los otros los responsables, ¿cierto? De que logre cierta meta y lo vamos a ver cuando veamos el concepto de personalidad y veamos estas teorías de desarrollo de la personalidad en cada uno de nosotros. ¿Ya? Son los otros los responsables. No es el niño responsable de tener un pensamiento sí, propio. la idea del adulto es mantener en la mente inocente de los niños que Claro, hasta crean cierto modo, en sí. ese tipo de cosas eh, como maravillosas, no sé. Maravillosas, mágicas, claro. Mm, Pero después llega un punto en el que el niño, nosotros que ya pasamos por esa etapa, eh, llega ese cambio, po. Nos damos cuenta que ya no era mi mamá, no era mi papá, no era el viejito Pascuero, no era el hada de los mentira, dientes, sino que era mi mamá. sorpresa. Ujú. Y eso Pero ocurre por algo bien particular. ¿Cuándo se dan cuenta los niños o cuándo nos dimos cuenta que el viejito Pascuero no existía? Pero yo le Cuando cuento tenemos le pensamiento digo lógico. por experiencia propia, que era maravilloso mantener esa mentalidad cuando éramos niños, vivíamos como en otro mundo, Sí, pues, pero tiene que pasar la en un transición mundo a de la otra parte. fantasía, de maravilla. El- Pero eso tiene que pasar, Cuando, pues. eso, Después pero llega cuando Tiene la tenemos, culpa. que llegar a la cuando, etapa en que tenemos que enfrentar la realidad. Ujú. Héctor, disculpa. cuando tenemos pensamiento lógico es cuando empezamos a ver la realidad. Exacto, exacto. De hecho, después llegamos a un punto más todavía, más complicado, que es cuestionar la misma realidad ya siendo adulto. ¿Ya? Pero bueno, la gran mayoría de nosotros se desilusiona, ¿ya? O le causa un bajón cuando se dan cuenta que el viejito Pascuero no existe. Nos Sí, entristecemos. Nos damos sí. cuenta que no era un viejito pascuero, sino que eran nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos o hermanos. Nos damos cuenta que no era el conejo de Pascua, sino que eran nuestros familiares. Nos damos cuenta que si fuimos creyentes, y yo le pedí a Diosito decir por favor que esta persona se recupere, que no se enferme y bla, 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 y no pasaba, no pasaba. No hay, y Y lo otro que pedíamos, uno, pedíamos y pedíamos y pedíamos y no sucedían las cosas que nosotros claro, pedíamos. y lo que nosotros también lo hace sentir que nos da vergüenza en su momento, lo consideramos tonto porque creímos en cosas que no eran. Entonces lo empezamos a cuestionar también. Pero, pero por eso nos cuestionamos, pues, porque nos damos cuenta Pues que claro, pero precisamente yo esa tengo mi experiencia, realidad que nosotros yo tenía creíamos, experiencia propia que me decían que las guaguas las traían los aviones y yo creía que eran los aviones. Entonces, claro, po. cuando me di cuenta que no eran los aviones, decía, pero qué tonta, ¿cómo se me ocurre que los aviones iban a traer las guaguas? Pero yo estaba metida con eso cuando era niña, porque así Sí, po. Bueno, a usted le los dijeron que eran los engrupí. aviones y a nosotros nos dijeron que eran las cigüeñas, po. O la abejita con el polen, po. Sí, lo mismo, sí. En definitiva, cuando nos damos cuenta que quizá esa realidad que estábamos experimentando no era como tal, nosotros nos desilusionamos, nos apenamos, nos entristecemos. Y ahí es donde empezamos a cuestionar, ¿realmente es así esta realidad? De ahí, por ejemplo, es lo que les pasa a las personas que dejan de creer en las religiones, po. Yo le he pedido tantas veces a Dios esto y no me lo cumple. Entonces, ocurren dos cosas. Ujú. O soy así como en un diálogo, ¿cierto? Como yo estoy con ustedes. Si yo les hablo y les pido algo y ustedes no me lo cumplen, que es lo que nos pasa con los chicos, ¿cierto? Eh, una de dos. O soy tan insignificante para ese ser a quien yo le estoy pidiendo, en este caso, ¿cierto? La divinidad.
soy tan insignificante para esa divinidad que simplemente no me escucha y da lo mismo lo que yo le pida, porque nunca lo va a cumplir, porque se lo estoy pidiendo, se lo estoy pidiendo, se lo estoy pidiendo. Por favor, Claro, recupérame de llevo esta tanto enfermedad, tiempo pidiéndole lo mismo. Un pololo, por recupérame, ejemplo. claro, recupérame de esto y no me recupero. Pues entonces, o sea, o le estoy hablando al vacío o soy insignificante para ese ser. Entonces, de ahí viene este cuestionamiento, ¿cierto? De este paso del pensamiento mítico al lógico, porque yo a Zeus le digo, Zeus, por favor, que me resulte esto. Zeus, por favor, o Afrodita, por favor, que me enamore de esta persona. Bueno, en este caso era Afrodita, dije, ¿cierto? No dije Atena. Sí. Ah, ya. Afrodita, por favor, Afrodita era la diosa del amor, claro. Que me enamore de esta persona o que esta persona se enamore de mí, pero la persona no se enamora de mí, ¿cierto? Yo no me enamoro de ella y no sucede, no entonces escucha. hay cuestiones ya la relación con Afrodita, ¿cierto? Hoy día en la actualidad cuestionamos la relación con la divinidad a la cual creamos, ¿cierto? Que creemos, ya sea cristiana, evangélica, pentecostal, metodista, ya Claro, sea la depende de su religión que sea, creencia y su fe. dependiendo Mm. exactamente de su creencia. Pero hay un diálogo con la divinidad y ese diálogo nosotros Ese muchas es el veces el mítico. pensamiento místico, claro, no responde, pues no sucede, entonces ahí cuestionamos. ¿Seré tan insignificante para esa divinidad que no me cumple lo que le estoy pidiendo? Y esto está O, pasando todo el o, tiempo, todos los días. claro, y la otra alternativa, que es lo que comenzó a surgir, ¿cierto? Independiente del resultado, porque cualquiera de estos dos, ya sea porque me considera insignificante o porque no existe, porque como no hay respuesta, estoy hablando al vacío, ¿ya? Tengo que buscar una forma de explicar la realidad que estoy viviendo. O sea, esa es una característica que tenemos nosotros los seres humanos. Tratamos de entender la realidad que nos pasa, que vivimos, Darnos que una explicación. experimentamos. Y que Mm. experimentamos, claro, nosotros siempre buscamos una explicación a las cosas que nos suceden. Pues. Entonces, si no son los dioses, ¿qué es? De ahí comienza a surgir el pensamiento lógico. Porque los dioses ya no me responden. Yo le pido, le pido, le pido, le pido y no me contesta. Entonces, o soy insignificante o realmente no existe. Y en cualquiera de las dos, igual tengo que buscar otra alternativa. Porque si no me pesca, nunca voy a tener respuesta. Y si no existe, igual tengo que buscarla por otro lado. Entonces, independiente de el pensamiento lógico, ahí comienza a surgir. Ahí comienza a nacer. ¿Y cómo? Con la capacidad de observación. Con esa capacidad de observación que tenemos todos. Todos podemos observar, todos podemos mirar, ver cómo funcionan las cosas. De hecho, lo que ustedes están haciendo, ¿cierto? Parte del material que va a quedar a través de un video. ¿Y qué hacen en el video? Observar, po, ¿cierto? Que no es lo mismo que ver, porque ver es solamente utilizar la vista, pero observar es mirar, escuchar, utilizar muchos sentidos. Observar la vida. Claro, ¿ya? Y aquí comienzan a surgir estos sujetos. ¿M? Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Dudas? ¿Algún comentario? Porque voy a cambiar la imagen. Bueno, buenas noches, profe. Oiga, yo llegué recién porque tenía que venir a la pega, así. Por eso me No, no conecté se recién. preocupe. No se preocupe, si eso es como lo común para nosotros que estudiamos, ¿cierto? Trabajamos Ya, en esto, ¿cierto? Y los que estudiamos de ya, profe. noche y trabajamos en la noche. ¿Ya? Así que no se preocupe, Jorge, no se preocupe. Ya. ¿Ya? ¿Dudas? Oiga, pero más o menos que estaban hablando de un tema de filosofía. Sí, mira, como esta es la clase de filosofía, veíamos que la filosofía tiene que ver con el asunto de querer saber, ¿ya? Filosofía significa Amor al un, saber. un- un amor al saber, exactamente. Entonces, siempre hay una tendencia de querer saber las cosas. Y en ese sentido es que nace el pensamiento lógico, porque porque antes existía el pensamiento mítico, solo el pensamiento mítico, no el pensamiento lógico. Sí. Entonces, ahí tratábamos de explicar las cosas, como lo decía recién, ya que los dioses no son el fundamento, ya que los dioses no me responden en todo, ¿ya? ¿De dónde entonces puedo responder todas las preguntas e inquietudes que yo tengo, si ya no son los dioses, si no es el destino? Y ahí empezamos a buscar. Y por Una eso, reflexión. exactamente, a través de la reflexión, a través del cuestionamiento. Si entonces Zeus, en vez de que se enojara y por eso lanza el rayo, ¿por qué entonces se crea el rayo? ¿Qué estará pasando? Entonces, a ver, voy a buscar una tormenta y voy a observar qué es que sucede en una tormenta. Se juntan las nubes, pareciera como que las nubes chocaran
Y hoy día, ¿cierto? Sabemos que gracias a esas fricciones entre las cargas negativas y positivas, ¿cierto? De energía en las propias nubes se generan dos formas, ¿cierto? De liberación de esa energía, entre las Hacen cargas negativas y explosión. positivas. Es como un Claro, despertar de conciencia más que nada. claro, pues desde la filosofía nace la ciencia. Los primeros filósofos fueron científicos, matemáticos. Les contaré la cantidad de cosas que hicieron los primeros filósofos. ¿Ya? Sí, pues sí, prácticamente nuestra estructura social y política es filosófica. Viene de acá el cómo nosotros entendemos la política. Y ojo, la política, ¿ya? Es la herencia de los romanos, la estructura más o De menos. los romanos, pero los romanos, antes de los romanos estaban los griegos. Griego, Y ellos Sí, pues lo tomaron de griego. los griegos. Entonces, Ujú. por eso siempre nos vamos para allá, siempre nos de la vamos a los antigua griegos. En derecho, en ciencia, en lo que sea. Porque Sí, pues sí, aquí les incluso vamos. en la educación privada, los niños menores los mandan ya a leer filosofía. Claro, porque entre más temprana edad puedas desarrollar habilidades de razonamiento, más herramienta va a tener para después, porque en el desarrollo se supone que esas habilidades van evolucionando en grados más complejos, po, y es mejor la persona, po. Puede tener un mejor análisis, porque recuerden que todos nosotros somos seres limitados. Sí, Nosotros no somos capaces de tener de todo, y esa temática ha sido un sinfín de horas. Eh, entonces hay puntos de vista, enfoques, factores que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. es Entonces, que los distintos filósofos igual como que abarcan esos temas, nos dan como el resumen. No son, claro, uno, son como los papás que no tuvimos, que nos pueden dar las lecciones, y cada filósofo exactamente, igual es una filosofía distinta. exactamente. Mire, déjenme ver acá. Sí, voy a ocupar esta imagen. Espérame un poquitito. Para explicarles lo que es el cuento de estos primeros personas que empezaron precisamente a utilizar estas habilidades, ¿cierto? De reflexión, de cuestionamiento, ya que no son los dioses, entonces ¿qué? Porque ah, no encuentro aquí la pizarra. Ya, pero de ahí voy a hacer eso la próxima clase. Compartir, ventana. Está aquí. Acá está. Uy, se me pegó un poco, esperen. profe, ¿Sí? ¿puede fijarse si hay compañeros tratando de entrar a clase? Al Están parecer hablando en un no. grupo. Espérenme que se me pegó un poquito esta cosita. Ahí. No, no tengo ninguna solicitud. No tengo ninguna solicitud de gente que quiera entrar. Hasta el momento somos 25 personas. Ya. Entonces hasta ahí. Y estos son los primeros sujetos que comenzaron a utilizar esto. A utilizar estas formas de pensar, de razonar. Por ejemplo, uno de ellos que fue... Perdón. Fue ¿Se puede este... agrandar un poco, Sí, profe? sí, 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 se lo No vamos a se ve nada. no se preocupe. Ya, ahí se Ahí ve nomás algo. porque ya se comienza a distorsionar la Se ve imagen. sí, Empieza a perder la calidad. ¿Ya? Y como dice ahí, como ustedes tales de, pueden leer, po, sí, eh, tales de miletos, ¿sí? claro, El acá agua. en esta primera parte, ¿cierto? Dice que estos primeros filósofos trataron de Ujú. dar con el elemento esencial que componía el universo y todas las cosas, el famoso arché o arqué, ¿ya? Que en griego se escribe así como se dice, en busca del alfa, no sé cuánto más se llaman estas letras griegas, no estudiado vocabulario griego, ¿ya? Pero aquí ven tales de Mileto, Parménides, Heráclito, Anaximandro, Pitágoras, que por lo menos lo tienen que haber escuchado en matemáticas, ya por la teoría de Hola, Pitágoras, hola, eh, el átomo, Anaxímenes, El Anaxímenes, papá de la arquitectura. el Demócrito, agua, la claro, trivilla. con el Demócrito nosotros comenzamos, por eso hoy día nosotros hablamos del átomo, ¿ya? Porque fue Demócrito, bueno, en realidad fueron todos estos sujetos, ¿ya? Pero Demócrito y Leucipo, ¿ya? Estos dos sujetos,
postularon el átomo, pero lo postularon después de que todos los demás, Anaxágoras, Empédocles, Anaxímenes, Pitágoras, Anaximandro, Heráclito, Parménides y Tales y otros más, dijeran, ¿saben qué? Si nosotros, porque de estos relatos míticos, nosotros somos creados por los dioses, ¿cierto? Y los dioses a su vez, hablando de la Grecia, ¿cierto? Y los dioses a su vez fueron creados por otros seres poderosos. Superiores. Los titanes. Los titanes, exactamente. Los titanes crean a los dioses. Y el titán mayor, ¿cierto? El padre de los titanes, que creó a Zeus y todos los demás, que era Cronos, crea a los dioses. Un poquito paréntesis. Es por eso que hoy día, por ejemplo, se le tiene tanto miedo a la creación de la inteligencia artificial, ¿no? Y existen tantas películas, libros, teorías, en función de que hay que tener cuidado con el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Si tomamos en cuenta que los titanes crean a los dioses, ¿qué hicieron los dioses con los titanes? Los derrocaron. Los eliminaron, los derrocaron. Los dioses crean al ser humano. ¿Qué hemos hecho los dioses? Perdón, los seres humanos con los dioses. Perdimos la fe, le quitamos su poder. Perdemos la fe y al perder la fe se les quita poder, ¿cierto? Porque ellos tienen poder a través de la fe. Y por lo tanto los eliminamos también. Dejamos de creer, cortamos la relación. La conexión, claro. La conexión. Entonces vemos que los dioses eliminan a los titanes, que los crearon. Los humanos eliminan a los dioses, que los crearon. El ser humano crea la inteligencia artificial. ¿Qué tendría que suceder entonces como esa comparación? Es que eso va a pasar cuando generen conciencia propia, van a tomar decisiones. Ese es el peligro que nosotros tememos precisamente. Ven cómo lo fui llevando con esa... Con patrón. Ese patrón. Ese es el miedo que tienen muchas personas. Y si a eso le agregamos que como seres humanos hemos dejado la pura embarrada a lo largo de la historia, yo creo que argumento hay de sobra para entender que a lo mejor van a tener los argumentos más que necesarios para decir, saben que los seres humanos ya, chao. Los seres humanos para la inteligencia artificial. En el ser humano, en el sentido que ya somos tan dañinos, el respeto entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos, exactamente. O sea, imagínense, no cuidamos el planeta, el medio ambiente, nos da lo mismo. Para nada, ni los animales, ni nosotros mismos. Nos da lo mismo lo que nosotros consumimos. O sea, no nos estamos dando cuenta que estamos consumiendo una cantidad de productos procesados que nos hacen súper mal. Pero yo encuentro que ahí falla la cultura, ¿no? Pero, ¿de quién es la cultura? ¿La cultura del gato o la cultura del ser humano? Es que si la sociedad aparta por una buena política, tendremos una buena educación y ahí empezamos. Pero tenemos que hacerlo nosotros, po. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo, po. Porque yo no puedo esperar que el otro haga algo. Pero es que vivimos en un margen político, estamos esperando que ellos tomen decisiones y según lo que ellos dicen, nosotros nos movemos. Ya que nosotros tenemos que crear conciencia nosotros mismos. Sí, porque la gente no tiene cultura política y los políticos por eso hacen lo mismo porque nosotros mismos no lo regulamos. Exactamente. Entonces no somos nosotros los que tenemos que empezar a hacer el cambio. Soy yo el que tiene que empezar a tratar de a tomar conciencia, aprender. Yo el que tiene que comenzar. Yo lo veo todos los días. O sea, yo llego a la sala y la sala está asquerosa. Entonces soy yo el que toma el palo, ¿cómo se llama? La pala, la escoba y comienzo a dar el ejemplo. Más que por dar el ejemplo, es que no es conciencia que los chiquillos lo hagan. Yo le puedo obligar en la sala de clase. Pero yo estoy trabajando con chiquillos de tercero y cuarto medio. Se supone que son chiquillos que ya deberían tener ciertas habitualidades. ¿De dónde parte de la casa? Pero no sé si supieron la noticia desde hace poquito. O sea, el otro día creo que le desfiguraron el rostro una apoderada y una estudiante. Entonces, nosotros, lamentablemente, discúlpenme que hable desde ahí, pero nosotros estamos súper en el ojo del huracán porque o nos critican por el sistema o nos critican por la sociedad. Entonces, como no tenemos de dónde agarrarnos, como que solo como defender. Pues. Ahora no les podemos decir nada a los chiquillos porque se trauman, tienen problemas y vienen con los... Profe, la sociedad está muy mala. Buen rollo.
Y empezó por el gobierno, de ahí empezó por las viene, leyes, ahí están las leyes. de ahí viene el problema del cuento de que precisamente la inteligencia artificial tiene los argumentos más que de sobra para poder decir, ¿sabes qué? Los seres humanos ya son La más de la tierra. dejen de Es existir. que yo encuentro que Sí. a las personas les falta espiritualidad, porque cuando la gente Sí, practica sí. la meditación, desarrolla empatía y hartas habilidades más, Por el supuesto. control, la paciencia, y esas Ojo, cosas nosotros nos enseñan. sí, y ojo, El mire, autocontrol, la regulación de las emociones, entendernos, cómo pensamos, cómo sentimos. mire, le voy a dar solamente un caso en ese sentido, de lo mal que incluso hasta lo hemos estado gobernando, instruyendo y hasta con profesionales. Nosotros debiésemos tener un ámbito espiritual que desarrollar, independiente si es con una religión o no, ya no es necesario en la religión, la espiritualidad no es necesaria en ese sentido. La Se puede conexión desarrollar de otra con forma, todo, claro. con la Una conexión con naturaleza, el el cosmos, por Es ejemplo, que lo que pasa es compañero que hablaba nunca de la van a dejar que meditación. nunca van a dejar que eso pase porque eso nos va a dar libertad, porque si nosotros buscamos dentro de nosotros mismos, desarrollamos nuestra personalidad definitiva, pues no estamos así copiando todas las Claro, tendencias, ya no seríamos claro, zombies y todo. claro. Y, ay, se me fue la otra idea que iba a dar, porque una era de la espiritualidad y la otra, ay, ¿de qué estábamos hablando recién? Antes de la espiritualidad. Uy, se me fue. En eso les voy a pedir una ayuda tremenda, porque a mí de repente voy complementando con tantas cosas. Ustedes me van a escuchar hablar de cine, Sí. cualquier arte, de ciencia, Mm. de muchas Día cosas, uno. Mm. y de repente me voy de donde está. Por Y se ejemplo, olvida. que es lo que me acaba de pasar, antes de hablar de la espiritualidad. Ah, se me Estaba olvidó. hablando de la inteligencia artificial, de que tenemos muchas cosas como para que nos eliminen. Sí. No, pero después venía otra cosita que se me fue. No, ya se me fue la idea. Ya, pero ya se fue. Suele Ya, pero pasar. en algún momento va a regresar. Y volviendo, volviendo. Si ya no son entonces los dioses quienes nos crearon, si no venimos de los dioses, ¿de dónde venimos? ¿De dónde es que el ser humano existe? Y en ese sentido, ¿de dónde es que existe todo lo que existe? ¿De dónde es que se crea, no sé, los árboles, el mar, la tierra y todo lo demás? Y estas personas responden a esta pregunta. Por eso el concepto clave en estos es el arjé. Porque esa es la pregunta. Que no son los dioses el sustento, la base, el origen de nuestra propia existencia, ¿de dónde es que nosotros comenzamos a existir? ¿De Ahí dónde se es que pone en existe todo lo físico, que ¿no? existe? ¿Ah? Ahí se pone en físico, ¿no? Se pone en físico. Claro, por ejemplo, ahí mismo usted está viendo, Tales de Mileto dice que lo que hace que todo exista es gracias a que el agua es el que está presente en todo lo que existe. Pregunta, hoy día, ¿qué es lo primero que se busca afuera, en el espacio exterior, para saber si hay vida? Agua, Agua. agua. Y esta respuesta Habiendo agua y vida. y esta respuesta me la dieron hace 2500 años atrás. Sí. Si bien no es como un elemento como tal, ¿cierto? Pero sí el agua, ¿por qué? Porque Tales de Mileto se puso, ¿se acuerdan que hablábamos de observar? Observaba que las civilizaciones, las personas, los animales, ¿dónde se congregan? ¿Dónde? Donde hay En las agua, ciudades. cerca del agua, De de los ríos, de ríos, los del lagos. Río, mar, lagos, pozos, los que viven en el pajaritos, los desierto, animalitos. las Todo tipo de vida. migraciones, ¿cierto? Todo tipo de vida. ¿Dónde se Por pueden eso abastecer? dice, el agua, fuente de vida, sustento de alimentación para todo ser vivo y lugar sobre el que se encuentra la Tierra, es la sustancia primordial que compone el universo. Por eso es lo primero que buscamos afuera en otro planeta, agua. Es agua. De ahí viene, acá no están ordenadas por si acaso. Ya aquí no están quién lo dijo primero, quién lo dijo después, segundo, tercero. No. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, ustedes verán que hay otro sujeto, acá, por ejemplo, Heráclito, dice que todo lo que sustenta, ¿cierto? Lo que existe es el fuego, ¿ya? Dicho de otro modo, el cambio, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que se dice hoy en día, por ejemplo, en la materia? La materia y la energía nunca se pierden, solo se, Transforma.
solo se transforman. Entonces siempre el cambio, ¿cierto? Es parte del proceso. En lo Existen que hablan millones muchas de veces años de cambios en el... Sí, claro, esa palabra la usan mucho en esta cuestión de los signos por supuesto, zodiacales. el cambio. El fuego limpia, purifica. Exacto, exacto. Se transforma, ya sea para crear o destruir. A través del fuego se crea o se destruye. Para los que trabajan con metales, tienen clarísimo que el fuego es primordial para crear. Para Para los dar que forma, trabajan, claro, para los que trabajan con arcilla, ¿cierto? El dar fuego es forma. primordial para crear. Entonces, y además que el fuego tiene una característica. Nunca es igual todo el tiempo. Siempre se mueve, su forma cambia, baja, disminuye, aumenta, los colores, siempre es constante cambio. De hecho, hay una frase muy conocida de Heraclito que dice que una persona no se puede bañar 2 veces en el mismo río. ¿Por qué creen ustedes? Porque el agua fluye. Exactamente, siempre está fluyendo. Podrá estar en el mismo lugar donde estuvieron las Pero partículas de no la agua, misma agua. pero esas partículas de agua ya recorrieron una distancia, entonces ya no es la misma agua, no es la misma partícula de agua que está ahí. Se movió, cambió. Se movió. Y nosotros en nuestra vida, nuestros cuerpos son iguales desde que nacemos hasta cuando No, morimos. pues, vamos Siempre avanzando, cambian, siempre van cambian, se cambiando. transforman. Y nuestra forma de pensar y de ser siempre es También. la misma. Pensamos de la misma forma que cuando hemos tenido 5 años, No, 20, también 25, avanza. Las 40. experiencias son otras. Siempre cambia. Entonces para Heráclito, ¿cierto? Si viene el fuego, pero el fuego representa el cambio. Entonces aquí comenzamos a ver cosas que ya no son solamente materiales, sino que ya nos vamos en cosas ya acuáticas. Mm. La Pitágoras, vida es por fantástica. ejemplo, claro. Pitágoras, por ejemplo, y creo que lo vamos a tener que dejar atrás también por aquí con Pitágoras, porque ya Nos van quedan quedando 10 5 minutos. minutos, claro. Para Pitágoras, usted 5 lo minutos. conocen por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Es Que el dice padre de la geometría. que la geometría, que se ocupa en la construcción, que se ocupa en muchas otras cosas, ¿cierto? Para poder saber si realmente no sé, una pared está completamente perpendicular al suelo, ¿cierto? Se está construida, Las se pone medidas, un ángulo las Se medidas recto. exactas. supone que por Pitágoras todo nuestro alrededor tiene cuadrado y rectángulo. Claro, Si pues, usted y mira para ahí, todos lados tenemos rectángulo. claro. Pero ahora, lo que Pitágoras nos aporta, si bien ahí en este caso particular tiene que ver con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que la suma del cuadrado de los catetos da como resultado igual, ¿cierto? Al cuadrado de la hipotenusa. Eh, en realidad, lo que Pitágoras plantea, porque incluso hasta hizo una religión, ¿ya? Si se conoce la religión pitagórica, precisamente por ese elemento, por ese arjé, por esa sustancia primordial, ¿ya? Eso significa arjé. Que todo lo compone. Aquí, ¿qué dice? ¿Qué es lo que compone todo lo que existe? Los números, No se la alcanza a leer, materia, tía, el la profe. materia, Los números. Ahí los, está. Ente. Los números. Aquí, mire. los números. Ahí. Ah, ya. Los números. Esa es la Ay, casi no sustancia se ve, primordial. profe. Son los números los que componen todo lo que existe. ¿Y ahí se alcanza a ver mejor? Ahí sí, profe. ¿Ven? Los Gracias. números son lo que componen todo lo que existe. Y yo digo, a ver, veamos. A través del número podré decir el pelo podría aplicarle el número. Claro que Sí, sí. pues. El grosor, longitud, Correcto. forma, se puede traducir en número. Ah, claro que sí. Es como la programación, el código de programación de la Sí, realidad. te me adelantaste por aquí. Ah, Totalmente. Hoy día, en el mundo de hoy, la programación es netamente puros números. Y de hecho se hace a través de, para los que no conocen, 2 números. El famoso código binario. Ceros y unos. La composición de Muy ceros y lindo unos saber. hace que yo, por ejemplo, en el teléfono pueda ver los colores, la forma, la sustancia y todo lo demás. O sea, dependiendo cómo yo mezclo eso, se me configura la realidad virtual, la pantalla, las llamadas, todo lo que existe. Por eso existe la realidad virtual también, porque todo eso se hace con números. Los colores se representan a través de números. O sea, imagínense, miren,
Aquí mismo, estoy aquí en Paint porque estoy abriendo una imagen. Entonces, si yo abro aquí, se fijan que, mire, lo están viendo, ¿cierto? Sí, sí, profe. Mire, pongo 50. ¿Ven? Ya me está dando una categoría de color. 100. Y en el azul 200. O sea, ven que ya me está dando un tipo de color con los números que yo le estoy agregando. Porque los números están presentes en todos. Por eso para Pitágoras no era tirar las mechas, por decirlo cierto, de manera más coloquial, pensar que los números son algo divino, porque al fin y al cabo los números están presentes en todo, po. En todo, en todo. Sí, pues, en todo. No lo Hasta en podemos Todo es ver, numérico, no hasta vemos un todo. número. En el ADN, universo están los en el números. ADN también, pues las partículas, las Sí, células. está en todas partes. Entonces, estos sujetos comenzaron a dar todas estas respuestas, po. Y después llegamos al último, a uno de los últimos, y es lo que hoy día nosotros estudiamos en química, los El átomo. átomos. Los átomos. ¿Qué significa átomo? En griego, sin división. Átomos. Indivisible. Exactamente, indivisible. Entonces, aquí surge esta palabra en Grecia. Y después, obviamente, con el pasar del tiempo, otras personas se dedicaron a estudiar, ¿cierto?, el átomo, sus características, beneficios, perjuicios. ¿Ya? Hubieron diferentes modelos atómicos y bla, 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 un montón de otras cosas, hasta el día de hoy, que sabemos que incluso el átomo se puede seguir dividiendo aún más todavía, ¿cierto? Porque el electrón, el protón, el neutrón son compuestos de quarks, ¿cierto? Que son elementos más pequeños, ¿ya? Y dependiendo de esta combinación de estos tipos de quarks, se forma el electrón, dependiendo de estos quarks, se forma el protón, ¿ya? Pero también el gluón, el fotón, Eso es como ya un mundo cuántico, ¿no? exactamente, el mundo cuántico entra aquí, ¿cierto? Y nos dice, si bien el átomo nos ayudó mucho, ¿cierto? El concepto del átomo no ayudó mucho, pero el átomo se puede seguir dividiendo. Pero eso es ahora, estamos hablando del siglo pasado, con lo que nos aportaron Einstein, ¿cierto? Este científico que murió hace poquito, el año pasado creo que fue, Hawkins, ¿ya? Y otros más, ¿ya? Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Las preguntas, por favor, para la próxima clase, no se les vaya a olvidar el día Sí, lunes, los quedan. ¿ya? Por favor, no teman en hacer las preguntas. Recuerden que nadie, absolutamente nadie, nace sabiéndolo todo, ¿ya? Los vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Pero para eso tenemos que preguntar. Para Estamos eso aprendiendo. tenemos que tener ese deseo de saber. Y ustedes ya estando aquí, lo tienen. Así que, Listo, bienvenidos. profe. Nos vemos en la próxima clase. Ya hasta luego. Ahí estén esperando Hasta los luego. links de las clases, chiquillos. ¿Ya? Que estén Listo, súper bien. profe. Ahí los vemos. Cuídense.